buenas tardes. Estas sesiones las dedicaremos a lo que en la Constitución se llama garantías de seguridad jurídica, o que son derechos para las personas, pero que tienen que ver con la protección de las grandes prerrogativas, los grandes valores constitucionales, y que también se conoce como derecho constitucional, pero en materia procesal. Así tenemos los artículos del 13 al 23. El artículo 13 se señala que nadie podrá tener fuero, que todas las personas son iguales, salvo el fuero militar. Los militares tienen un fuero especial porque son personas que arriesgan su vida, o en caso de guerra, o en caso de narcotráfico, o cuestiones graves, el DN3, hay situaciones donde los militares tienen que actuar, y viene el asunto de los riesgos, y vienen las cuestiones de que pues peligra la vida, y pues se tienen que tomar determinaciones, ya sea de privar de la vida a una persona, o de que se tiene que actuar en casos de emergencia. En ese sentido, pienso que el fuero está plenamente justificado. Los artículos 14 y 16 señalan que ninguna persona podrá ser privada o suspendida en sus derechos, posesiones, propiedades o pertenencias si no es a través de un mandato fundado y motivado por autoridad competente, y que esta autoridad debe ser previa, así como la legislación a través de la cual motive, fundamente o argumente lo que viene a ser un acto, resolución, sentencia o disposición en torno a ese acto que emita. El artículo 14 también señala que la interpretación de la Constitución pues se debe remitir al artículo primero, pero que en materia de derecho civil se podrá interpretar al pie de la letra o por analogía, o en su defecto con base a los principios generales del derecho. También el artículo 14 señala que en materia penal se debe aplicar ad literam la interpretación, o al pie de la letra, o conforme a lo que se señale. El artículo 14 ha tenido una reforma constitucional, y como todos sabemos, empieza diciendo que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, lo cual va en armonía al principio pro persona, pro homine o pro femine. El artículo 16 también nos habla de lo mismo, y del habeas data, que en conjunto al artículo 1, 6, 16, 18, 21, 73 tienen relación con el habeas data. También podríamos citar el 116 y el 122. Y también nos señala el 16 que en casos de lo que vienen a ser las infracciones, no se podrá sancionar a una persona con más de un salario mínimo. Y el artículo 16 también ya nos empieza a hablar, con el 19 y lo que es el 20, los autos de vinculación a proceso. El artículo 16 ha tenido 6 reformas. El artículo 15.1 nos señala que existe la extradición en términos de reciprocidad, que México puede firmar tratados internacionales para extraditar de manera recíproca delincuentes, ya sea que estén en México o en Estados Unidos o en cualquier parte del planeta, y pues hacer intercambio de presos, cárceles, o que conminen o cumplan sus sentencias presos, ya sea que están en México y que se trasladen a otra parte del planeta, o de otra parte del planeta a México. Pero se prohíbe la extradición en casos políticos, que en casos políticos pues viene a ser más que nada lo que sería una amnistía. México no comparte, nunca ha compartido históricamente lo que es la extradición por cuestiones políticas. Al contrario, México ha dado asilo, ha recibido gente que en sus países ha tenido persecución política, por ejemplo el caso de España con la dictadura de Franco en los 30s, o el caso de Chile con el golpe de estado de Pinochet, donde en los 70s, en 1970-75, vinieron muchos chilenos y que fueron bien acogidos, muy bien recibidos en nuestro país. El artículo 17 ha tenido al día de hoy 4 reformas, y el artículo 17 señala que nadie deberá hacerse justicia por su propia mano, dado para lo cual habrá una justicia pronta, imparcial, gratuita, expedita
con autonomía y con independencia. Aquí estamos hablando de las bases de la justicia en México, el artículo 17 de la Constitución, muy importante, y nos establece cuáles son las bases del procedimiento judicial en México, que deben regir al Poder Judicial de la Federación y a los poderes judiciales en los estados. También se habla del control, vamos a decir, de las demandas colectivas y de que ya se debe iniciar la nueva cultura de los buenos oficios, la mediación, el arbitraje y lo que se ha denominado como justicia alternativa, que lamentablemente necesitamos seguir fomentando más la cultura de los buenos arreglos, los buenos oficios, que la gente resuelva sus problemas por las vías pacíficas, por la mediación, y que no necesariamente todos los conflictos jurídicos deben concluir en una sentencia. También puede haber arbitraje, conciliación, mediación y otras vías más económicas que duren menos tiempo y que sean en beneficio de toda la colectividad. El artículo 18 nos habla de la prisión, que hay prisión preventiva y hay la prisión definitiva, que la prisión debe ser de mujeres y de hombres, y que de los niños, sobre todo lo que viene a ser de los 12 a los 14, antes de los 14 debe haber un tipo de prisión tutelar diferente, de los 14 antes de los 18 también, otros centros preventivos de alguna manera tutelares, o que se trate de reinsertar a estos muchachos, que es muy difícil desde el punto de vista de la anomia. Una persona que no tiene familia, educación, es muy difícil que en estos centros o que en la prisión puedan tener una reinserción, rehabilitación, o que realmente pueda hacerse todo un proceso formador de valores, principios e intereses para estas personas. Sin embargo, se señala que en las prisiones, conforme a lo que habíamos dicho con relación al artículo 5, 18 y 123, pues se les debe dar derechos humanos, se debe dar alimentación, salud, educación, un oficio, y pues que se respete a las personas y sus valores y principios fundamentales como personas humanas. Y en ese sentido también el 18 se relaciona con el 15 de la extradición, que puede haber cambio de reos tratando de que haya mayor cercanía a su domicilio, pues con el fin de que vean a su familia, a sus hijos, a su esposa y demás. El artículo 19 pues ya nos señala, el artículo 19, lo que es el procedimiento, bases para el procedimiento penal, lo que es la denuncia, lo que es la averiguación previa, lo que es la declaración preparatoria dentro de las 48 horas, el dictar el auto de formal prisión o auto de vinculación al proceso dentro de las 72 horas, y estos principios que van concatenados a el artículo 20. Como todos nosotros sabemos, el 20 y el 21, en el 21 ya se señala que la investigación, persecución, investigación de los delitos pertenece al Ministerio Público y a la Policía Investigadora, y que las sentencias pues corresponden al Poder Judicial de la Federación. En ese sentido también tenemos que en el artículo 20 se establecen particularmente 3 apartados. El artículo 20 tiene alto impacto a partir de la reforma del 18 de junio del 2008, con la cual se modificaron los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, se modificó el artículo 73 en sus fracciones 21 a 23, el 115 en su fracción séptima y el 123 apartado B fracción 13. Y dentro de esto, por así decirlo, el corazón para mí podría ser el artículo 20, donde se habla del nuevo sistema de justicia penal, que se ha denominado para algunos acusatorio y adversarial, aunque como bien lo ha dicho el maestro Rafael Covarrubias Flores, el sistema en México ha sido mixto, el sistema penal siempre ha sido oral y escrito, y ahora se trata de que sea mayormente oral. Así, el artículo 20 señala que los principios del procedimiento penal pues debe ser un procedimiento público, concentrado, continuo, contradictorio, y pues que sea de alguna manera un procedimiento que siga de alguna forma expedito, inmediato, o lo que le llaman que sea la inmediación e inmediatez. Que el artículo 20 dice que no hay que confundir la inmediación con la inmediatez. La inmediación porque pues es una cadena, la famosa cadena de custodia.
El artículo 20 en su apartado A habla de los principios que deben de regir a todo procedimiento penal. En el apartado B, los principios que se deben tener para la protección del acusado o inculpado, y el apartado C para la víctima, que curiosamente es la que tiene menos derechos, y lo que es la reparación del daño, que hay daños irreparables. Si a una persona la matan, la privan de la vida, pues ¿cómo se puede reparar eso? Entonces, a lo que ha llegado el derecho es solamente a una reparación económica, que me parece insuficiente, pobre, escasa, miserable diría yo, porque hay valores y principios muy importantes y que una remuneración económica no es suficiente. Y así el procedimiento oral ahora ya pues es la denuncia, y puede haber 3 fases o 3 instancias o 3 audiencias. La audiencia inicial, que se trata de que se arreglen ahí en la primera si es un delito no grave. La audiencia intermedia, que es ya, por así decirlo, que no se pudo resolver o arreglar a través de buenos oficios en la primera audiencia, se va a la segunda audiencia o intermedia, y la tercera es la etapa de juicio, donde habrá una sentencia, que principalmente la idea de este nuevo sistema es que todos los delitos graves se resuelvan en juicio, y que ojalá el 80, 90 o más % de los procedimientos penales se resolvieran en las 2 primeras audiencias, con el fin de acabar con el rezago en materia penal. Esperemos que así sea este nuevo sistema de justicia, donde en la Secretaría de Gobernación se creó la CETEC, la Secretaría Técnica, para implementar este sistema, con la doctora María de los Ángeles Fromo Rangel, que hizo una gran labor, y que en toda la República pues se trató de certificar a todos los estados. Tenemos el artículo 21, que ya lo señalamos. Se establece que la investigación corresponde al MP, lo que es la persecución de los delitos, y las sentencias dictarlas por el Poder Judicial de la Federación. El artículo 22 nos señala que no debe haber penas infamantes, que no debe haber tortura, azotes y todo lo que podríamos decir procedimientos inquisitivos, como en México existió la Santa Inquisición, y donde pues había tortura y se violaban los derechos de las personas de manera grave e incluso los mataban. Se ha reconocido que últimamente esta cultura todavía existe, y que a partir de la protección de los derechos de las personas se ha tratado de disminuir este tipo de conductas. Sin embargo, la alta criminalidad que se ha venido desatando en los últimos años, tenemos que está polarizado, que los criminales son altamente violentos, y que la policía, el ejército o los cuerpos de seguridad pues tienen a veces que andar muy bien armados, y en ocasiones los criminales traen mejores armas que las instituciones policiales o del ejército. Eso es muy triste, y el problema es muy complejo. El artículo 23 nos señala 3 aspectos. Quisiera recapitular hasta aquí en el artículo 23, que el artículo, dijimos, el artículo 16 ha tenido 6 reformas, el 17 4 reformas, el 18 8 reformas, el 19 4 reformas, el 20 7 reformas, el 21 6 reformas y el 22 6 reformas. El 23 no ha tenido reformas al día de hoy, el artículo 23 de la Constitución, y tiene 3 principios fundamentales, que son el principio de non bis in idem, que nadie podrá ser acusado o sentenciado 2 veces por el mismo hecho o delito, que se prohíbe absolver de la instancia, y también que en el caso de México no debe haber más de 3 instancias en materia penal, que normalmente pues es una sentencia del juez de primera instancia, lo que es la apelación o resolución en segunda instancia por los magistrados del Supremo Tribunal, de un tribunal superior, y por último el amparo directo, que serían en este caso las 3 instancias en materia penal, y prácticamente en todas las materias son esas famosas 3 instancias. Pues muchas gracias y seguimos en contacto.